Ok, buenas noches compañeros, tutores. Les hablaré acerca de la membrana celular, sus partes y sus funciones. Mi nombre es Sharon Villamil, estoy cursando el programa Administración en Salud. Ok, la membrana celular es el recubrimiento superficial de la célula. Observamos que dentro de sus características se trata de una estructura elástica y flexible de un grosor de apenas 7.5 a 10 nanómetros, formada principalmente por proteínas, lípidos, colesterol, otros lípidos e hidratos de carbono. Una de las funciones primordiales es el medio extracelular, del medio intracelular o citoplasma. Esto lo hace a través de la bicapa líquida. Hablaremos un poco de lo que es la bicapa líquida, proteínas de membrana e hidratos de carbono. Ok. La bicapa líquida es la estructura básica de la membrana y constituye una barrera relativamente impermeable al agua. Los lípidos que la componen son, por término medio, el 50% de la masa total de la membrana. Los tres tipos de lípidos más abundantes son en este orden: fosfolípidos, colesterol y glicolípidos. Es una delgada membrana polar formada por dos capas de moléculas de lípidos. Estas membranas son láminas planas que forman una barrera continua alrededor de la célula y sus estructuras. Estas se encuentran separadas, pero se mantienen juntas por el propósito en particular que es señalizar intracelulares. Okay. Proteínas de la membrana. Son masas globulares que flotan en la bicapa líquida, que generalmente son locuproteínas, que constan con dos grupos de proteínas integrales, que son las que atraviesan todo el espesor de la membrana celular. Y van a estar constituyendo canales o poros para el paso de moléculas hidrosolubles como iones. Además permiten el transporte activo intracelular y puede estar estructurando enzimas y receptores celulares. También tenemos las proteínas periféricas, que se unen en una sola superficie de la membrana celular, o a proteínas integrales. Estas se caracterizan porque se unen a una sola superficie de la membrana celular, es decir, sin atravesarla. Okay. Los hidratos de carbono de la membrana. Estos son los hidratos de carbono, los que vemos aquí, los azulitos. Okay. Estos son glucoproteínas o glucolípidos, formando un recubrimiento débil de hidratos de carbono, que se conoce como glucocáliz. El mismo que brinda funciones indispensables para la célula y para la membrana celular. Una, presentan una carga eléctrica que repela otras moléculas de cargas negativas. La segunda, algunas se unen a otras por el glucocáliz. Y la tres, otras actúan como receptores para hormonas, como ejemplo la insulina, y finalmente en reacción inmunitaria. Okay. Bueno, ahora hablaremos sobre el transporte a través de la membrana plasmática. Todo lo que entra y todo lo que sale debe de pasar por la membrana celular. El tipo de transporte depende de la cantidad de moléculas a transportar, que es el transporte de molécula a molécula. Se clasifican de acuerdo con el gasto energético. Una, con gasto energético activo, sin gasto energético pasivo. ¿Ya? Cuando se gasta energía, ya se sabe que es el activo. Si no hay gasto de energía, es el pasivo. Transporte de grandes cantidades de moléculas. Exocitosis, que es liberación de material producido por la célula, el cual empaquetado en vesículas que se fusionan con la membrana plasmática y así liberan su contenido. Y endocitosis es la incorporación de material al citoplasma. La incorporación de material puede ser por pinocitosis, fagocitosis y endocitosis. ¿Qué moléculas atraviesan la membrana por difusión? Vamos a hablar sobre por difusión simple y la difusión facilitada. Por difusión simple, moléculas como el oxígeno y el carbono atraviesan la membrana a favor de su gradiente.
Gradiente, perdón. Difusión facilitada. Todo aquello que por sus propiedades químicas, por su tamaño o carga eléctrica no pueden atravesar la bicapa líquida. Esa es por difusión facilitada. Ok. Las moléculas que atraviesan la membrana por transporte activo. Ok. Envían 3 iones de sodio e internalizan 2 de potasio en el transporte activo, a diferencia del pasivo. La célula gasta energía, por ejemplo, en forma de ATP, trifosfato de adenosina. Adenosina. Ok, para mover una sustancia contra su gradiente de concentración. Los productos son exocitados por la célula. La célula sintetiza proteínas, carbohidratos y lípidos. Estas biomoléculas pueden utilizarse por la célula misma o pueden ser enviados al exterior para que sean empleados por otra célula o para que se queden formando parte de matriz extracelular. Ahora, los componentes que son endocitados por la célula es la fotosíntesis. Se podría considerar la manera de comer que tiene la célula, por decirlo. El proceso consiste en una molécula que se apoya en la membrana para posteriormente ser introducida en la célula envuelta en membrana plasmática, dando lugar a una vesícula denominada fagosoma. Ok, gracias. Ahora les mostraré un poco el dibujo que dice aquí. Vemos, estos son los hidratos de carbono. Aquí vemos estos cositos aquí. Son las proteínas de la membrana y finalmente esto que recubre acá todo esto es la bicapa lípida. Gracias.